Bien, pues vamos a continuar con las sesiones asignadas para el laboratorio. Hoy vamos a revisar el filum artrópoda. Para esto los grupos ya tuvieron acceso al video con las generalidades de los artrópodos, recordando que vamos a hablar de animales invertebrados con patas articuladas. Dentro de estos grupos vamos a ver la clase insecta y la clase arácnida. Hoy específicamente vamos a revisar los insectos, recordando que insecto significa en latín en segmentos, de los cuales, si ustedes recuerdan, vamos a ver cabeza, tórax y abdomen, mientras que los arácnidos solamente vamos a ver una modificación de los órganos de alimentación, que es el natosoma, y el abdomen, donde pues están incluidas las vísceras, los órganos de reproducción, etcétera, y que pueden venir acompañadas de escudos. Vamos a ver que entre insectos y arácnidos la diferencia también está en el número de patas. Vean que los insectos presentan 3 pares de patas insertados en el tórax, mientras que en los arácnidos vemos 4 pares de patas insertados en lo que es el abdomen o epistosoma. Bien, el día de hoy entonces vamos a revisar dentro de la clase insecta 2 órdenes específicos: el orden Siphonaptera, que abarca las pulgas, y el orden Siphunculata, que abarca a los piojos hematófagos. Dentro del orden Siphonaptera nosotros vamos a ver un poquito de la etimología. Sifón hace alusión o se refiere al órgano de alimentación, ¿sí? Que es un órgano que está adaptado para picar y succionar sangre, que tiene una forma de canal o de tubo. Y la siguiente palabra es tera, que significa alas. Si nosotros vemos, tenemos aquí el prefijo a, que significa carente de o sin alas, ¿sí? Entonces vamos a hablar específicamente de lo que son las pulgas. A la infestación por pulgas se le puede llamar de 2 formas: sifonapterosis, es correcto llamarlo así, pero también podemos encontrar textos o apuntes o artículos donde hablan también de la infestación de pulgas como pulicosis. Esto haciendo alusión a la pulga del humano, que es Pulex irritans, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a revisar dentro de las pulgas, que es muy importante tener en mente que son organismos heteroespecíficos de especie o semiespecíficos de especie. ¿Qué significa esto? Que las pulgas son capaces de hacer su ciclo de vida en diferentes especies animales. Ejemplo, vamos a revisar una pulga que se llama Tenocephalides felis. Por el nombre que tiene, pensaríamos que solamente afecta a los gatos. Y no es así. Estas pulgas son capaces de infestar, de parasitar, de hacer su ciclo en perros, en caballos, en otro tipo de especies animales domésticas y también silvestres, incluyendo al hombre. Lo mismo sucede con Tenocephalides canis. No es exclusiva de los caninos, pueden parasitar a gatos y a otras especies animales, incluyéndolos. Otra cuestión importante, si ustedes la ven, son organismos que miden 4 o 5 milímetros a lo mucho, son de un color café lustroso y siempre las vamos a ver en esta presentación lateral. ¿Sí? Siempre las vemos de perfil, porque si las vemos de frente son extremadamente delgadas. Este diseño anatómico que tienen les permite, ¿sí?, moverse con muchísima facilidad y rapidez entre el pelo de las diferentes especies animales que infestan. ¿De acuerdo? Entonces aquí pues vemos a grandes rasgos cabeza, tórax, abdomen. Lo vamos a ver más adelante en un esquema que nos va a permitir revisar más a fondo la morfología. Las especies que tenemos aquí son las más representativas. Hablábamos de Tenocephalides canis, infestando principalmente a los gatos, pero no exclusivo. Tenocephalides felis,
a felinos, pero puede parasitar a otras especies. Echidnophaga gallinaceae, que afecta a aves, ¿sí? Pero también la podemos encontrar parasitando a mamíferos. Pulex irritans, que es la pulga típica del humano, Genopsila keopis, ¿sí? Que es la pulga de la rata. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Nosopsilus fasciatus también, que es una pulga también de ratas, también se le conoce como pulga de la rata del norte. Ceratophilus galline también en aves o pulga de los pollos. Y Tunga penetrans, que puede afectar a un gran número de especies animales, a los cerdos, a los perros, a otras especies, y también nos incluye a los humanos. Este es el esquema que les mencionaba. Vamos a utilizarlo para ir revisando poco a poco la morfología. Les voy a pedir que se apoyen en este momento de su manual y nos vayan siguiendo con su manual. Trataré de ir con calma y ser muy puntual en las cosas específicas que tenemos que revisar para la identificación. Lo primero es un insecto, cabeza, tórax, abdomen. Si revisamos todo el cuerpo, pues vemos que tiene la presentación lateral que les mencionaba. Esto les permite moverse entre el pelo con facilidad. Y vamos a ver que el cuerpo lo tienen totalmente cubierto de estas pequeñas espinas. En realidad no son espinas, son sedas o cerdas y tienen capacidad de sensorial. También se les llama sensilios, ¿sí? Vamos a ver que entonces el cuerpo está cubierto de estas sedas, ¿sí? Ahora, vamos a empezar por la región de la cabeza. La cabeza en las pulgas tiene diferente forma, de tal manera que esta característica, la forma de la cabeza, es uno de los datos que nos ayuda a empezar la identificación del género. Otra cuestión que vamos a ver es la presencia de ojos o la ausencia de ojos, ¿sí? Y esto también es un dato taxonómico. Presentan antenas cortas, no son muy visibles en el caso de las pulgas, pero aquí les vamos a mencionar algo. Todos los insectos, sin excepción, tienen antenas. Antiguamente este era un criterio para hacer el grupo de clasificación, los antenados. Sin embargo, ha ido sufriendo modificaciones por fines de hacer más práctica la clasificación. Bien, entonces todos tienen antenas. Otra característica, vamos a ver que dentro de estas cerdas, de estas sedas que se presentan en el cuerpo, vemos dos regiones donde esas sedas son más gruesas, que son las que estoy señalando aquí, que parece como un bigote, y las que aparecen en la región del tórax. A estas dos regiones se les llaman tenidios, ¿sí? Estos tenidios en latín significa peine. Entonces son como pequeños peines, y peines como los con los que nos peinamos, nos arreglamos el cabello, exactamente. Entonces vamos a utilizar estos tenidios para la clasificación. Estos tenidios que están abajo del ojo están en una región de la cabeza de la pulga que se llama jena. Por lo tanto, este tenidio, al estar en la región de la jena, recibe el nombre de tenidio genal. Si nosotros nos vamos a la región del tórax, vamos a ver que aquí hay otro tenidio, otro peine. Y a este tenidio se le llama tenidio pronotal. ¿Cómo es que recibe este nombre? El tórax está dividido en 3 segmentos. En cada uno de esos segmentos se inserta un par de patas. Recuerden que los insectos tienen 3 pares de patas. Muy bien. El primer segmento del tórax se llama pronoto. El segundo segmento del tórax se llama mesonoto. El tercer segmento del tórax se llama metanoto. El tenidio que está en el tórax está insertado en la región del primer segmento, pronoto. Por lo tanto, este tenidio recibe el nombre de tenidio pronotal. Esto es importante porque nos va a servir para clasificar a las pulgas. ¿De acuerdo? Entonces, forma de la cabeza, presencia, ausencia de ojos y la presencia o ausencia de
tanto tenidio genal como tenidio pronotal. Muy bien. En la región también de la cabeza vamos a ver los órganos de alimentación. Estos órganos de alimentación están constituidos por un par de palpos maxilares. También tienen un par de palpos labiales, un par de maxilas, ¿sí? Y vamos a ver que tiene un par de mandíbulas en forma de agujas. Esto le sirve a la pulga, ¿sí? Para utilizar un órgano impar que se llama, que tiene la forma de estilete, que ayuda a la pulga a alimentarse. Muy bien. Ahora, si ustedes ven el cuerpo está formado en segmentos y esto también sucede en el abdomen. Tiene de 10 a 11 segmentos en la región del abdomen y también hay sedas. Los últimos 3 segmentos, ¿sí? Finales, los 3 segmentos finales están modificados y tienen que ver con la forma que adquieren para establecer el sexo de la pulga, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? También que en cada segmento estoy señalando estos pequeños orificios, en cada segmento por donde la pulga respira, y esos orificios reciben el nombre de espiráculos respiratorios, ¿sí? Entonces se puede decir que respiran a través de la piel. Vamos hacia la parte final y vamos a ver aquí un cúmulo, ¿sí? Un cúmulo de cerdas. Y este cúmulo de cerdas recibe el nombre de pigidio o cincilio. ¿Para qué sirve? Es una estructura sensorial. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con sedas o con cerdas tiene actividad o función sensorial. Entonces vean, la hembra termina aquí como redondeada. ¿Cómo sé que es hembra? Bueno, en las hembras voy a ver esta estructura que parece como una nuez de la India, que se llama espermateca. Y la espermateca funciona para almacenar, ¿sí?, los espermatozoides. Las hembras, cuando se aparean, reservan una cantidad de espermatozoides que les permite administrar, ¿sí?, esa fecundación y la puesta de huevos. Entonces esto es muy importante. Vamos a ver las patas, vean, son patas largas, sobre todo el último par de patas. Las pulgas pueden saltar, les digo que miden 4 o 5 milímetros, pero ellas pueden saltar hasta 30 centímetros. ¿Sí? Tienen una capacidad de salto muy interesante. Es como si nosotros saltáramos, ¿sí?, de la cancha de fútbol de la parte central hacia una portería de un solo impulso. A eso equivaldría si lo comparáramos con el salto de una pulga. Entonces, vean, aquí está un detalle de los órganos de alimentación, ¿sí? Los palpos, las maxilas, que son órganos pareados, la epifaringe y las lascivias. ¿De acuerdo? Acuérdense que son órganos adaptados para picar y succionar sangre, son hematófagas. Les voy a pedir aquí, por favor, que se apoyen de su manual, me vayan siguiendo y vayan haciendo sus notas. Vean que aquí hay diferentes formas de cabeza, que era lo que yo les comentaba, ¿sí? Vean la forma que tiene Pulex irritans, que es la pulga típica del humano. Esta es la forma de la cabeza de Genopsila chiopis en las ratas. Nosopsilus fasciatus, que también les decía que es de la rata, ¿sí? De Leptopsila segnis, que es también del ratón doméstico, la pulga de perros y la pulga de gatos. Si ustedes ven, las formas de la cabeza son diferentes, ¿sí? Formas. Ahora, a hoja de buen cubero, sin saber mucho, notamos las diferencias. Si ustedes observan, vamos ahora a hacer la revisión de la presencia de ojos, ¿sí? Entonces,
Vean que en el caso de Leptopsila xenfis no tiene ojos, ¿sí? Todas las demás. Sí, entonces es una información que nos sirve para ir clasificándolas. Y la otra es la presencia y ausencia de tenidio, tanto genal como pronotal. Si ustedes ven, Pulex irritans no tienen ni tenidio genal ni pronotal. En el caso de Nosopsilus fasciatus, solamente tiene el tenidio pronotal, ¿sí? En el caso de Leptopsila, nada más tiene el tenidio genal y es muy cortito. Y en el caso de Tenocefalides canis y Tenocefalides felis, lo que vamos a ver es lo siguiente. La forma de la cabeza es distinta, ¿sí? Vean, para Tenocefalides canis la cabeza es así como muy redondita, ¿sí? Como muy prominente, mientras que en Tenocefalides felis la cabeza tiene forma así como de resbaladilla, como alargada, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a revisar, ambas tienen ojos y vamos a ver los tenidios. Aquí el detalle está en los tenidios genales. Y aquí va a ser una cosa muy específica de mucho detalle de observación. Nos vamos a posicionar en el tenidio genal y voy a observar la primera cerda, la que está al principio de la cabeza. Vean que es muy cortito. La primera cerda es muy cortita comparada con la segunda cerda. Si me voy a la imagen de abajo, ¿sí? Voy a ver que en Tenocefalides felis, tanto la primera cerda como la segunda son de un tamaño muy parecido. ¿Sí? Aquí. No sé, aparece aquí imágenes en el cursor. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Sí? Ahorita lo vamos a detallar más en una imagen más adelante. Y vean con Echidnophaga gallinaceae. Ajá, vean, la cabeza no es redondita, es una cabeza muy angulosa, ¿sí? Parece como tiene una forma como trapezoidal. Presenta ojos y no tiene ninguno de los dos tenidios, ni genal ni pronotal. Y la cabeza es muy angulosa. Además de que es típicamente una pulga de aves. Bien, este es Pulex irritans, ¿sí? Vamos a ver presencia de ojo, la cabeza muy redondeadita, los órganos de alimentación, las patas, las sedas, vemos aquí los espiráculos respiratorios, si me van siguiendo en los segmentos, y vamos a revisar que el sexo, aquí vemos la espermateca, ¿sí? Aquí se ve. ¿De acuerdo? Y vemos el órgano sensorial que está en la parte de atrás, que es el pigidio. ¿De acuerdo? Vean las patas, el detalle, ¿sí? Terminan en garras. Bien. Vamos a hablar entonces, estas son pulgas donde vamos a poder hacer la diferencia de sexos, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿sí? Estamos viendo una hembra, termina en forma más redondeadita. Aquí en esta imagen no se alcanza a ver la espermateca, está en esta región, apenas si se ve la silueta de la espermateca. Pero si la comparan con la parte final de la pulga que está del lado derecho, vamos a ver que hay modificaciones, sí se nota. Hay una modificación en los últimos segmentos y aquí esto que estoy señalando, ¿sí? Es el órgano de cópula del macho que recibe el nombre de edeago, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en el caso de los platelmintos de fasciola y de los céstodos, hablábamos del órgano de cópula que era el cirro. Cuando hablábamos de los nemátodos, el órgano de cópula en los machos eran las espículas o la espícula que servía para dilatar la vagina y permitir la entrada de los espermatozoides. Ahora, en el caso de los artrópodos, el órgano de cópula del macho recibe el nombre de edeago. ¿De acuerdo? Entonces,
Esto nos sirve para saber de qué sexo son. Vamos a ver aquí otras características. Estamos viendo que son dos hembras, una de Tenocefalides felis y otra de Tenocefalides canis. Aquí acuérdense que son heteroespecíficas de especie y vean el detalle de la cabeza. La cabeza de felis es más alargada, la cabeza de canis es más redonda, ¿sí? Más redondita, como más en forma de bolita, más esférica. Y el detalle de los tenidios, se aprecia mejor los tenidios de felis, vean que casi son del mismo tamaño la primera y la segunda cerda. Y en feli y en canis la cerda, la primera, es más cortita. ¿De acuerdo? Las pulgas se evidencian a simple vista, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es ir a la superficie corporal, abrir el pelo, y las pulgas pues generalmente buscan los lugares más calientitos. Aunque infestaciones muy grandes, las pulgas andan recorriendo todo el cuerpo. Son muy dependientes de la temperatura. Cuando el animal tiene fiebre, se bajan, inmediatamente se bajan. Y cuando los animales se mueren y empiezan a enfriarse, a perder el calor porque pues ya se murieron, las pulgas inmediatamente se bajan para buscar un nuevo hospedador. Algo el por qué son importantes los piojos y las pulgas. Estos organismos pequeñitos desde tamaños de 4 o 5 milímetros existen en el planeta desde hace unos 150 millones de años. Ya han parasitado al hombre desde el inicio de su existencia. Y las pulgas las pulgas y los piojos estuvieron a punto de extinguir a la raza humana. Hubo algo que se llamó la peste negra. La peste negra fue una enfermedad, una pandemia que afectó a los humanos en la Edad Media. ¿Sí? Estamos hablando del año 1300 al 1600, 1650 de nuestra era. Estas pulgas que parasitaban típicamente a las ratas, estoy hablando de Genopsila quiopis, aquí le estoy señalando, parasitaban típicamente a las ratas, y las ratas pues invadieron las ciudades. Y hay diferentes historias en relación a esto. Durante la Edad Media, una época del oscurantismo, relacionaron la presencia de los gatos a actividades relacionadas con el diablo. Y entonces, pues, hubo un papa que dijo: los gatos están relacionados con la brujería, con cosas oscuras, y mataron a los gatos. Claro, al matar a los gatos, al eliminar a los gatos, cundieron las ratas, proliferaron las ratas, y las ratas invadieron todo lo que podían junto con sus pulgas. Y las pulgas, al ser semiespecíficas de especie, pues también se encargaron de parasitar y de alimentarse de la sangre de los humanos, y transmitieron a este organismo Yersinia pestis y diezmaron a la población. En esta epidemia tan terrible, que también se conocía como la muerte negra, pues la peste puso de rodillas básicamente a Europa. Entre los años, les digo, 1348 y 1352 fue la época más terrible. La población humana, una tercera parte de la población humana se murió a causa de esta enfermedad. ¿Qué era lo que había en esta enfermedad? Pues se presentaba la picadura de la pulga, empezaban a presentarse los signos: fiebre, tos, sangrado por diferentes orificios, y empezaban a salir manchas negras o azulosas en la piel.
y empezaban a crecer bubones, protuberancias, sobre todo en la zona del cuello y las axilas, luego en los brazos, en las piernas, debido a la inflamación de los ganglios linfáticos. A eso se le llamaba bubones, por eso se le llamaba la peste bubónica. Se rompían estos bubones y supuraban un olor que dicen que era espantoso. Por ahí hay imágenes, aquí en esta por ejemplo, donde se ven esos bubones, ¿sí? La gente, hay documentos, hay escritos donde la gente prefería matarse porque los dolores eran insoportables. Durante esa época, pues no había medidas sanitarias como las actuales, ni siquiera había médicos calificados. Fue una época muy difícil porque los médicos ni siquiera eran médicos calificados, eran doctores como de segunda clase. Los médicos que no se podían colocar en otros puestos de mejor colocación o a una mejor profesión, pues se vestían con estos equipos que vemos aquí abajo, con estos trajes, ¿sí? Con estas máscaras que parecían como de aves, para poder acercarse a los enfermos. Impregnaban estas máscaras con vinagre y con hierbas o con hierbas aromáticas, porque creían que con eso se neutralizaban pues los miasmas y los vapores infecciosos. Vestían batas especiales y botas de cuero de cabra, y tocaban al paciente, nunca lo tocaban, llevaban guantes también y llevaban estas varas con las que tocaban a los pacientes, un bastón. Y entonces pues fue una época muy difícil porque esta enfermedad mató tanto a pobres y a ricos. La medicina en aquella época no era más que una mezcolanza de teorías absurdas, ¿no? Y contradictorias que ni siquiera se podían probar. Esto es porque pensaban que la enfermedad había sido mandada como un castigo divino. La otra fue que era por causa de las erupciones volcánicas. Entonces imagínense nada más lo que pasaba en esa época, y inclusive llegaron a pensar que esto era por condiciones astrológicas, ¿no? Que se habían mandado esta enfermedad. Fue muy terrible y muy oscura esa época. La realidad es que esta enfermedad vino de Asia, ¿sí? Hay un documento, hay ciertos estudios donde la rata negra típica, a la que normalmente se le culpa de ser la responsable de la transmisión, parece ser que hay otro estudio que tiene que ver con el clima. Manejaban que durante esa época las condiciones del clima no eran propicias para la proliferación de las ratas, y que hubo otro roedor que son jerbos mongólicos, que se cree que fueron los que mejor se adaptaron y que fueron los responsables reales de la peste negra. Lo cierto es que la enfermedad sigue la ruta a través de Asia, a través de la ruta de la seda, llega a Italia, y de Italia se difunde al mundo, ¿sí? Hacia otras partes de Europa. Y es una curiosidad muy importante porque pues pasa lo que estamos viendo ahorita con el coronavirus, casualmente. Entonces viene de Asia, los italianos la han pasado muy bien no la han pasado muy bien con el coronavirus. Sin embargo, pues hoy, aunque no somos invulnerables, pues tenemos mejores condiciones, que nos hace pensar que podríamos ser capaces de controlar este tipo de pandemias, ¿no? No así sucedió en el caso de estos años de 1300 hasta 1600. Fueron casi 400 años donde la peste asoló a la humanidad. Hoy todavía tenemos la peste negra. Hubo un brote en Madagascar
reportado por la Organización Mundial de la Salud relacionada con pulgas y ratas en Madagascar en el año de 2014. Entonces, bueno, les paso esta imagen, ¿sí? Estos son los trajes que usaban, las máscaras en forma como de, traían lentes, eran de cuero. Aquí era donde se ponían estas infusiones con vinagre y hierbas aromáticas. Aquí también es importante pensar en que la gente no se bañaba. La gente pensaba que con el baño los poros de la piel se mantenían abiertos y que estos poros abiertos podían permitir la entrada de miasmas y vapores nocivos. Entonces la gente se aseaba con baños en seco. Entonces los malos olores del cuerpo y demás pues se tapaban con perfumes, con hierbas. Nada que ver con lo que nosotros teníamos en esos mismos tiempos a la altura de lo que teníamos con el Imperio Azteca. Del lado derecho lo que vemos es un traje, ¿sí? Este, por ejemplo, es uno de los trajes, son de manufactura española, que se utilizan para, por ejemplo, el control en África del ébola. Entonces se pueden imaginar el tipo de diseño y material en que están usados, ¿sí? Entonces es nada más como un breviario cultural. Este es el cuadro de picaduras de las pulgas. Las pulgas se suben, hacen su ciclo de apareamiento, ¿sí? Ponen sus huevos y se bajan. El ciclo de puesta de huevos y de desarrollo de los huevos y de las larvas se da en el entorno, no sobre el hospedero, entonces suben y bajan. Y aquí vemos pues el detalle de la picadura de las pulgas. Hay una pulga muy especial que es Tunga penetrans. Esta pulga no tiene la movilidad de las anteriores. Una vez que se empiezan a alimentar, se entierran debajo de la piel, se entierran debajo de las uñas, se empiezan a crecer y alcanzan un volumen tan grande que ya no pueden salir y se quedan ahí. Generan este tipo de lesiones muy dolorosas y que con mucha facilidad se infectan. Este Tunga penetrans genera un padecimiento que se llama tungosis, muy común en muchas partes de África, en Sudamérica, sobre todo en Brasil. Quizá si tienen oportunidad de buscar videos en YouTube para que puedan ver las lesiones y amplificar su conocimiento en esto. ¿Sí? Recuerden que las pulgas pues están dispersas por todo el planeta. ¿Sí? Vean cómo es la forma de la pulga, es muy compacta, ¿sí? El tórax es muy compacto, ¿sí? El abdomen también está muy compactado y la cabeza tiene una forma muy peculiar. Y esto tiene que ver porque la pulga pues ya no se puede mover una vez que se instala debajo de las uñas. Esto también sucede en animales. Obviamente pues es muy doloroso el poder caminar, tanto para los humanos como para los animales. Aquí la extracción es totalmente quirúrgica. Echinophaga gallinaceae es una especie que, aunque el nombre dice que afecta a aves, también puede afectar a los mamíferos. Si nosotros, por ejemplo, nos metemos a un gallinero y que esté infestado, pues las pulgas se nos van a subir aunque sea de aves. La característica es, vean, la cabeza es muy angulosa, no es redondita como las demás pulgas que revisamos, presenta ojos y no tiene ni tenidio pronotal ni tenidio genal. En las aves, cuando la pulga ya se alimentó, se queda estacionada en cresta y barbillas y alrededor de los ojos. Vean la forma también que tiene, muy compacta, muy redondeada. Vamos a ver aquí una imagen. Vean, aquí lo que les comento. Cresta y barbillas, estos puntos negros pues son pulgas, ¿sí? Y aquí se hace la recolección porque pues se pueden observar a simple vista. Hay algo que en los perros se llama DAP, dermatitis por alergia a pulgas. Los animales generan una sensibilización alérgica en torno a la saliva de la pulga y a veces basta con un solo piquete de pulga para desencadenar este tipo de dermatitis que tiende a ser
parte de las prácticas de reconocimiento y de tratamiento en la clínica veterinaria. Esto es alergia a la saliva de la pulga. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues el diagnóstico es muy sencillo. Se trata de identificar la presencia del parásito sobre el animal. Se hace la recolección por medio de una mezcla de alcohol éter al 70-30%. Se puede asperjar, ¿sí? con un aspersor que utilizamos de estos de la cocina o de los que tenemos en laboratorio. Esto se asperja sobre la piel del animal. La idea es que las pulgas se tranquilicen y nos permitan la recolección porque son muy rápidas. Estas se colectan, se meten en un frasco con alcohol al 70%, alcohol ya solito al 70%, y se llevan al laboratorio para su identificación. En realidad es muy sencillo. Recuerden que no solamente es observar, recolectar adecuadamente y llevar al microscopio para su observación minuciosa. Este es el diagnóstico de forma completa. Vamos a ver otro orden. El orden es el orden sifunculata. Vamos a hablar aquí de piojos, ¿sí? De piojos hematófagos, porque hay un segundo orden, es el orden malófaga, que afecta a animales domésticos, principalmente a aves y algunos mamíferos, y esos, el orden malófaga, que no lo vamos a ver, son piojos masticadores, ¿sí? Estos que estoy mencionando ahorita se alimentan de pelo y escamas. Estos que vamos a ver, orden sifunculata, tienen piezas bucales adaptadas para picar y succionar sangre. Son hematófagos, por lo tanto. Los piojos son los piojos que vamos a revisar, los vamos a ver ahorita más específicos. Hablamos de la infestación por piojos, ¿sí? Como pediculosis, ¿sí? Pediculosis haciendo alusión al piojo de los humanos, del cuerpo o de la cabeza, que es Pediculus humanus, ¿sí? Pediculus humanus. Y entonces vamos a revisar esta infestación. Y esto es lo que yo les comento. Los piojos del humano, dos géneros, el género Pediculus, variedad Pediculus humanus, variedad capitis, que es el piojo de la cabeza, Pediculus humanus, variedad corporis, que es el piojo del cuerpo, y un género que es Tirus pubis, que es el piojo del vello púbico, que también se conoce como ladillas. También se le llama de forma coloquial piojeras, ¿sí? La gente los conoce o infestación por piojos, ¿sí? Pero si hacemos la aplicación el uso del lenguaje adecuado en la enfermedad, pues diríamos pediculosis, y en el caso de tirus diríamos tiriosis o tiriasis, ¿sí? Para el piojo del pubis. Y aquí están viendo dos imágenes en la parte de abajo. Del lado izquierdo estamos viendo el piojo de la cabeza, Pediculus humanus, variedad capitis, y vamos a ver el piojo del pubis, que es más pequeño, ¿sí? Y más compacto. Vamos a ver esto con más detalle en unas láminas más adelante. Vean, es un insecto, cabeza, tórax, abdomen. Aquí la presentación no es lateral, aquí la presentación es dorso-ventral, ¿sí? Vean la presentación dorso-ventral, las antenas. Acuérdense que todos los insectos tienen antenas, presencia de ojos, 3 pares de patas insertadas en el tórax y van a presentar garras, ¿sí? Vean el abdomen, ¿sí? Y aquí vemos el detalle de los espiráculos respiratorios, ¿de acuerdo? Los piojos, cuando no se han alimentado, son de color blanco. Cuando ya comieron, tienen un color azuloso. Recuerden que pues les es más fácil acceder a vasitos con sangre venosa, y la sangre venosa pues tiene una tonalidad azulosa, por eso adquieren ese color, por eso se ven azulosos cuando ya comieron. La diferencia entre
variedad capitis, variedad corporis y tirus pubis consiste, uno, en el tamaño, pero también, ¿sí?, consiste en la curvatura y el diseño que tienen las garras, ¿sí? Las garras de la variedad capitis están adaptadas para el cabello. Las garras de la variedad corporis están adaptadas y tienen el tamaño y la forma, el diseño para adaptarse al vello del cuerpo. Y para el caso de tirus pubis también, el tamaño ha sido modificado, es un piojo más chiquito, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita, y las garras están diseñadas para ajustarse al diámetro del vello púbico. Entonces vean, cabeza, tórax, abdomen, esta imagen es muy bonita. Vean, se ven los espiráculos respiratorios en cada uno de los segmentos. El detalle de las garras, vean aquí, espiráculos. Las antenas, aquí vemos ojos, ¿sí? De este lado está el otro. Y esta es una imagen que nos da una imagen muy, muy precisa de lo que es la morfología. Los piojos pasan por diferentes estadios. Tenemos el estadio de los huevos, que también los conocemos como liendres, ¿sí? La liendre es el huevo del piojo. Y vamos a ver aquí estadios ninfales. N significa ninfa. Ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ¿sí? Un macho y una hembra. Vean, la terminación del macho es redondita y vean la terminación de la hembra, presenta como dos protuberancias. ¿De acuerdo? Entonces esto nos permite clasificarlo. Otra cuestión importante. Los piojos, a diferencia de las pulgas, son específicas de especie. Es decir, los piojos de los humanos son exclusivos de los humanos. Los piojos de los perros son exclusivos de los perros. Los piojos de los gatos son exclusivos de los gatos, y así con todas las especies. Aquí sí son muy específicos de su especie, ¿sí? De repente, por ahí es que me picó un piojo y era de otra especie. Sí, es probable que se suban a ver, a probarnos, a ver a qué sabemos. Pero una cosa es diferente de que prueben nuestra sangre y otra cosa es muy distinta a que hagan su ciclo biológico en nosotros. Entonces, el piojo de la cabeza es de la cabeza, de acuerdo a la forma y el diseño de sus garras para adaptarse al cabello. Los del cuerpo son garras específicas para adaptarse y al cuerpo. Y bueno, pues aquí va a ser una influencia muy grande, pues en qué tanto pelo, qué tanto vello hay en el cuerpo, ¿sí? Entonces hay personas que sí tienen muchísimo pelo en el cuerpo, y hay otras pues que no hay, por lo tanto pues depende mucho de esto. En el caso del pubis es una región muy restringida. Sin embargo, cuando las personas, en el caso de los varones, tienen mucho pelo, pues esos piojos del vello púbico pues pueden estar fácilmente en otras partes del cuerpo. Entonces esto es muy importante recordarlo. Otra cuestión, los piojos son sumamente dependientes de la temperatura. No soportan mucho tiempo estar separados del hospedador, son parásitos permanentes. Esto es importante recordarlo, y que se transmiten por contacto directo. Es decir, por ejemplo, cuando los niños están sentados en los bancos de las escuelas, por ejemplo en las primarias, que los sientan de 2 o 3 en las bancas, en los pupitres, o cuando se prestan las ropas, las bufandas, las gorras. También se ha visto que ahora que está de moda con los celulares, el tomarse las selfies que se juntan para tomarse fotografías y pegan las cabezas, pues ahí es el momento para que se dé la transmisión. Entonces esto es muy importante. Es un detalle del pedículos humanos con un filtro. Vean cómo se ve el detalle de las diferentes regiones, ¿sí?
Este es el Pediculus humanus variedad corporis. Este piojo sí transmite enfermedades, el piojo del cuerpo, ¿sí? Y vamos a hablar, ¿sí?, de una enfermedad, porque son importantes, porque este es el único piojo que puede transmitir enfermedad. Ni el piojo del pubis ni el piojo de la cabeza pueden transmitir enfermedades. Hubo otra enfermedad, otra peste que azotó a la humanidad, que fue el tifus epidémico. El tifus epidémico o tifus clásico o europeo, que también se le conoció como la fiebre de las cárceles, fue también una terrible enfermedad que azotó a la humanidad. El tifus epidémico es una enfermedad causada por riquecias, ¿sí? Y es una riqueza que es Rickettsia prowazekii. Esta enfermedad se transmitió básicamente durante las guerras, ¿sí? Quizá las muertes que hubo durante las diferentes guerras en la humanidad fueron las más atroces. Fue la Primera Guerra Mundial. Se murieron, según los cálculos, en la Primera Guerra Mundial casi 9 millones de combatientes, ¿sí? Pero más que se murieron por balazos, se murieron por tifus, ¿sí? Esto fue lo más importante entre 1914 y 1918, que fue una de las guerras que se le conoció como la guerra de las epidemias y afectó a media Europa, a los soldados. También durante la Segunda Guerra Mundial también hubo muchas muertes por tifus en los campos de concentración. Alguien así importante que quizá conozcan, Ana Frank. Ana Frank, después de que estuvo evadiendo y escondiéndose durante tanto tiempo, ayudada por sus vecinos, finalmente son localizados y capturados y son llevados a un campo de concentración, y ahí se infecta de tifus, producto de que pues estaban infestados de piojos. Y la historia hay muchos casos en la historia de la humanidad. Hay datos en donde los piojos pues ya están reportados en la cultura egipcia. Si ustedes recuerdan, muchos de los faraones y de lo que vemos en los papiros y en sus registros de jeroglíficos, la gente está rapada. Ajá. Y estaba rapada precisamente como una forma para controlar la infestación por piojos. Durante la época de los reinados de Francia y Inglaterra, los Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, que usaban pelucas como un signo de alcurnia y de abolengo, pues estaban infestadas tantos se afeitaban también la cabeza y se ponían estas pelucas, y a veces las pelucas, según los registros que hay, es que las pelucas hasta se podían mover de la cantidad de piojos que tenían, aparte de que en el caso del piojo del cuerpo, pues sí está asociado a la higiene. Y si ustedes saben, durante esta época, pues la gente en realidad no se bañaba. Se cubrían con muchas ropas interiores, y la gente basaba su apariencia y su importancia y su respetabilidad por la ropa que traían. En realidad lo que hacían es baños en seco, se limpiaban con paños, con lociones a base de vinagres y hierbas, y con eso aseaban las partes olorosas del cuerpo. Entonces un baño como tal no había, y el piojo del cuerpo sí tiene que ver mucho con la higiene corporal. Entonces esto es muy importante. ¿Cómo son los signos del tifus epidémico, que también en esa época pues también diezmó a las poblaciones? Se presentan los signos después de la picadura de los piojos, más o menos 1 o 2 semanas después. Hay fiebre, ¿sí? Hay erupción cutánea de máculas, que al principio son máculas rosadas en el tórax, en los brazos, en las piernas, y que después van cambiando a lesiones petequiales y hemorrágicas.
¿Qué va a pasar también? Bueno, esto se empieza a complicar, el vaso se agranda, ¿sí? Hay una serie, las riquezas empiezan a provocar una serie de daños que desencadenan hipotensión, una hipotensión muy grave que empieza a implicar el fallo en otros órganos, por ejemplo, fallas por insuficiencia renal o daños de tipo encefalítico. Entonces esto es muy interesante. Pues actualmente esto se cura con doxiciclina y con cloranfenicol, pero durante mucho tiempo la humanidad estuvo a merced de curanderos, de brujerías, de estas sangrías, ¿sí? Estos sangrados para poder tratar de curar las enfermedades. Entonces, pues, hubo muchos muertos en relación a esto, los piojos y el tifus. Ajá. Piojo del cuerpo, ¿sí? Pedículos humanos, variedad corporis. Tirus pubis, si ustedes ven aquí el cuerpo, para Tirus pubis es un piojo que es muchísimo más pequeño, más compacto. Ajá. Mide unos 2 milímetros si acaso. Vean ustedes el detalle, una cabeza cortita, el tórax es muy compacto, ¿sí? El abdomen también, vean que aquí hay cerdas, hay sencilios, ¿sí? Unas antenas grandes. Y aquí el detalle en la imagen es el detalle de la garra. Las patas tienen este diseño, en la parte final tienen garras que les permite asirse firmemente al vello púbico. Y de hecho esta modificación del tamaño es precisamente porque la región del vello púbico es muy cortita, muy restringida, por eso el tamaño del piojo es muy compacto, ¿sí? Y tienen unas garras muy fuertes, lo cual hace que en la región del vello púbico, donde la piel es un poco más delgada y muy sensible, pues genera pues lesiones, ¿sí? Lesiones, y que el rascado que se genera puede aumentar el grado de lesión. Este tipo de enfermedades, vuelvo a insistir, se dan por contacto directo. En el caso de Tirus pubis, pues se transmite a la relación sexual, ¿sí? Donde el contacto es muy estrecho, o por que se comparte la ropa, pues la ropa interior, ¿de acuerdo? Vean aquí un comparativo entre pedículos y tirus, aquí se alcanzan a ver la diferencia. En el caso de pedículos humanos variedad capitis, es decir, el piojo de la cabeza, este no transmite ninguna enfermedad. Y aquí sí es muy importante, esto es de los piojos en donde pues de hace algunos años, ustedes ven en las noticias, hay brotes en diferentes estados de la República, en la misma área metropolitana, en las escuelas es donde principalmente se reporta. Curiosamente, este piojo, a diferencia del Pediculus variedad corporis, el de variedad capitis, le gusta el cabello limpio, ¿sí? Le gusta el cabello aseado, no le gusta el cabello grasoso. Entonces esto es bien diferente. Sí, el piojo, el corporis está relacionado a la falta de higiene, pero el capitis no. Y esto es muy interesante porque luego tendemos a estigmatizar a las personas y sobre todo a los pequeños en las escuelas. Este piojo no está relacionado con la falta de limpieza, al contrario, les gusta el cabello limpio. ¿Sí? Este es el detalle del huevo, de la liendre. Lo que estamos viendo es que las hembras ponen los huevos, las liendres, una liendre por cabello, y se aseguran de pegarlo con una especie de adhesivo de una sustancia mucilaginosa muy eficaz, y de tal manera que no es a veces tan fácil retirarlo. Hay unos peines especiales que les llaman liendreras, que tienen las cerdas muy pequeñitas, y estos hay reportados desde tiempos muy antiguos. Hay una colección en un museo que ahorita no recuerdo el nombre, de todo este tipo de peines, ¿sí? Que ayudan a sacar
las liendres, ¿sí? Aquí hay un comparativo con una cabeza de un clavo. Las liendres son de un color blanco perlado, ¿sí? Se ve un lado más ancho. Esto que estoy señalando en la imagen de arriba es el opérculo, y si ustedes ven tiene orificios, por aquí puede respirar la ninfa. Sí, aquí ya hay un detalle de cómo se va desarrollando. Es una metamorfosis incompleta, una metamorfosis hemimetábola. ¿Cómo se da el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico se da a través de la observación directa, ya en el cuerpo, en la cabeza o en la región púbica, la observación directa, la recolección manual, ¿sí? Para conservarlos en alcohol al 70% y de ahí llevarlos a la observación en el microscopio, ya sea en microscopio estereoscópico en una cajita Petri o una observación en laminillas al microscopio también compuesto, la forma de clasificarlos. Esta es una liendres en las pestañas, ¿sí? Hay infestaciones muy severas, ¿sí? Uno de los datos clínicos es pues el rascado. Generalmente los piojos buscan, en el caso de la cabeza, buscan las regiones más calientitas. Vamos a revisar desde detrás de las orejas, por debajo de la nuca, hace como una forma de herradura. Es la zona principal donde se localizan, y también la observación de las liendres. Ajá. Vean, ¿sí? Aquí el detalle es el lóbulo de la oreja, perdón, la parte superior de la oreja, el cartílago, y aquí vemos las liendres, ¿sí? Esto es muy notorio. Son fáciles de observar. Y aquí ya vemos a los adultos, observación directa de los adultos en el cabello. Generalmente se mantienen cerca de la cabeza porque recuerden que son sumamente dependientes de la temperatura. Bien, esta es la última diapositiva que vamos a observar. Les recuerdo, hagan sus notas, básense en el manual. Si ustedes encuentran algún detallito que no concuerde con la presentación en relación con sus apuntes o el atlas de imágenes que se generó para ustedes para el curso, por favor comuníquense, estamos en contacto por diversas vías para que podamos solucionar todas sus dudas. Cuídense mucho, estamos en contacto.